Un Airbus A300 despegaba en una mañana tranquila, desde el aeropuerto John F. Kennedy, con 260 personas a bordo. Pero solo 106 segundos después de despegar, el avión cayó en picada sobre un vecindario de Nueva York. Nadie entendía qué había pasado. El vecindario entero quedó envuelto en llamas. No hubo llamadas de auxilio. No hubo advertencias. Solo una explosión que hizo temblar la ciudad. Otra vez. ¿Fue un atentado? ¿Un fallo mecánico? ¿O algo aún más inesperado? ¿O un fallo oculto que nadie quiso ver? Lo que descubrirían después no solo rompería corazones, también rompería mitos sobre la seguridad aérea. Esta es la historia del vuelo 587, una tragedia que ocurrió en pleno corazón de una ciudad que aún sanaba las heridas del 11 de septiembre, y que revelaría una verdad que sacudiría a toda la industria aérea. Era el 12 de noviembre de 2001. El sol apenas salía sobre el aeropuerto John F. Kennedy, y aunque era un día festivo, la terminal estaba llena. A bordo del vuelo 587, el ambiente era tranquilo, casi familiar. La mayoría de los pasajeros eran de origen dominicano, viajando para reencontrarse con sus familias. En la cabina, el capitán Ed States y el primer oficial Stan Mollin hacían los chequeos previos. Mollin, apasionado por volar desde niño, había seguido los pasos de su padre como piloto. Con más de una década de experiencia, se sentía cómodo en el asiento derecho del Airbus A300. Era un avión antiguo, sí, pero confiable. Todo estaba listo para lo que debía ser un vuelo de 3 horas y media hasta Santo Domingo. Pero el destino tenía otros planes. En aquella mañana del lunes 12 de noviembre de 2001, apenas 2 meses después del 11S, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York operaba bajo fuertes medidas de seguridad. El vuelo 587 de American Airlines estaba programado para salir con destino a Santo Domingo, República Dominicana, un trayecto habitual para la comunidad dominicana en Nueva York. La aeronave asignada era un Airbus A300-600R, matrícula N14053, un bimotor de fuselaje ancho con casi 13 años de servicio. Había acumulado 27.000 horas de vuelo y 14.000 ciclos, cada ciclo siendo un despegue y aterrizaje. Era un avión robusto y certificado para operar, sin reportes técnicos alarmantes en días previos. Ese día, el vuelo fue asignado a la puerta 22 de la Terminal 8. A las 9 de la mañana, la tripulación recibió autorización para iniciar el rodaje hacia la pista 31L, una de las principales del aeropuerto, orientada al noroeste. A los mandos se encontraba el primer oficial Stan Mollin, de 34 años, un piloto con más de 4.400 horas de vuelo, de las cuales más de 1.800 fueron en el Airbus A300. Había sido contratado por American Airlines en el año 91. El capitán Edward States, de 42 años, estaba en el asiento derecho como supervisor. Hasta ese momento tenía más de 8.000 horas de vuelo, de las cuales casi 3.500 fueron como piloto al mando, y casi 1.800 eran en ese mismo modelo de Airbus. Llevaba trabajando para American Airlines desde el año 1985. Previamente había trabajado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ambos eran considerados profesionales competentes por la aerolínea, y la tripulación de cabina contaba con 7 miembros experimentados. A las 9:11 de la mañana, el control de tráfico aéreo les autorizó a iniciar el rodaje. A las 9:13:28, el vuelo 587 recibió autorización para alinearse y despegar desde la pista 31L. Delante de ellos, un gigantesco Boeing 747, de Japan Airlines, el vuelo 47, acababa de despegar. Esto era algo habitual, pero en este caso, el vuelo 47 dejaría una estela de turbulencia que tendría consecuencias fatales. La torre de control advirtió al vuelo 587 sobre la posible turbulencia de estela generada por el 747 que acababa de despegar. A las 9:14, el vuelo 587 inició su carrera de despegue con el primer oficial Mollin a los mandos. Alcanzó velocidad de rotación y se elevó sobre la ciudad sin complicaciones aparentes. Pero lo que nadie sabía era que, en menos de 2 minutos, algo iría terriblemente mal. El rugido de los motores, una vibración familiar para la tripulación, comenzó a intensificarse a medida que el avión alcanzaba la velocidad de rotación.
Sten Moline, concentrado, tiró suavemente de la palanca de control y la aeronave se elevó sobre la ciudad sin complicaciones aparentes. Sin embargo, la calma externa no reflejaba lo que se desarrollaba en el interior de la cabina. En la cabina, la tensión aumentaba de manera sutil pero palpable. Las manos de los pilotos estaban firmemente sujetas a sus controles, cada uno muy consciente de la responsabilidad que conllevaba el trayecto. Las voces del capitán y el primer oficial intercambiaban datos en un tono profesional, pero el silencio que seguía a cada interacción era pesado. La alerta por la turbulencia de estela del 747 aún resonaba en sus mentes. A las 9:14, las primeras señales de inestabilidad empezaron a manifestarse. Las alarmas de alerta de pérdida de control, aunque suaves, comenzaron a sonar en el panel de la cabina. En ese momento, ni el capitán ni el primer oficial podían prever la magnitud de lo que estaba por venir, pero la vibración extraña que comenzó a sentirse indicaba que algo no iba bien. ¿Lo sientes? Dijo el capitán States. Su voz era algo más grave de lo habitual, señal de su creciente preocupación. Moline, al mando, asintió y observó fijamente el indicador de velocidad en su panel, que parecía cambiar de manera errática. La agitación aumentaba. Las alarmas, primero tímidas, empezaban a intensificarse. El sonido de las alarmas en la cabina se mezclaba con el zumbido de los sistemas de alerta, creando una atmósfera cargada de tensión. El capitán States se preparó para intervenir si la situación lo requería, pero en ese instante nadie en la cabina podría haber anticipado el desastre inminente. La aeronave comenzó a moverse de forma irregular, a pesar de los esfuerzos de los pilotos por estabilizarla. Cada ajuste de los controles parecía empeorar la situación. La cabina se llenó de una sensación de impotencia mientras las alarmas seguían sonando, y la inercia de la aeronave no parecía ceder. La velocidad del aire se alteraba, y el estruendo de los motores retumbaba cada vez con más fuerza. A las 9:15, tan solo 103 segundos después del despegue, las condiciones de vuelo se volvieron catastróficas. La aeronave se desintegró en pleno vuelo, desmoronándose en pedazos que cayeron rápidamente hacia la tierra. El avión se desintegró en pleno vuelo y se estrelló en el barrio residencial de Bell Harbor, en Queens. Murieron las 260 personas a bordo y 5 más en tierra. La escena era indescriptible. Casas ardiendo, escombros esparcidos, y una columna de humo que se veía desde varios kilómetros a la redonda. A esas alturas, con el país aún traumatizado por los atentados recientes, el miedo a un nuevo ataque se disparó. Pero pronto, los investigadores descubrirían que la causa era otra, y aún más inesperada. La explosión estremeció el barrio de Bell Harbor a las 9:16 de la mañana. Una parte del fuselaje impactó directamente contra varias casas, provocando incendios instantáneos. Los motores y piezas del ala se desperdigaron por varias calles. Testigos relataron escenas de horror, llamas envolviendo hogares, autos ardiendo, cuerpos calcinados y un silencio abrupto, roto solo por gritos y sirenas. La comunidad en ese trágico instante quedó sumida en el caos. Muchos pensaron lo peor. Era imposible no hacerlo. Solo habían pasado 61 días desde los atentados del 11 de septiembre. El humo del World Trade Center todavía flotaba en la memoria colectiva. En apenas minutos, los canales de televisión interrumpieron su programación con imágenes aéreas del incendio. Algunos reporteros hablaban de una posible explosión en el aire. Otros mencionaban una estela blanca antes del impacto. Las teorías comenzaron a circular a velocidad de vértigo. ¿Un nuevo ataque terrorista? ¿Una bomba a bordo? ¿Un misil? El FBI fue activado de inmediato. También el Departamento de Seguridad Nacional. La NTSB, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, envió un equipo completo al lugar. Pero entre la nube de teorías, una sola cosa estaba clara. El avión se había desintegrado en pleno vuelo, y eso no era común. La ciudad de Nueva York, aún en estado de duelo, quedó paralizada. Se cerraron partes del espacio aéreo. Se reforzó la vigilancia en aeropuertos y puntos estratégicos. La gente miraba al cielo con desconfianza. Pero mientras el país contenía la respiración, los investigadores ya tenían una pista clave. Algo muy inusual había pasado en el aire, y las pruebas empezaban a aparecer en lugares sorprendentes. Mientras los bomberos combatían las llamas en Bell Harbor, otro equipo comenzaba una búsqueda completamente distinta. Los investigadores de la NTSB empezaron a rastrear y recolectar restos del avión, tratando de reconstruir el rompecabezas del desastre. Fue entonces cuando encontraron algo que no cuadraba.
A casi 1,5 kilómetros del lugar del impacto, en las aguas de la bahía de Jamaica, flotaba una enorme pieza del avión, el estabilizador vertical completo, también conocido como timón de cola. No se había desprendido al chocar con el suelo, se había separado en pleno vuelo. Ese hallazgo encendió todas las alarmas. El estabilizador vertical es una parte esencial de cualquier avión, encargado de mantener la dirección en línea recta. Que se soltara en el aire indicaba una fuerza colosal actuando sobre la estructura. Y lo más inquietante, no se encontraron signos de explosión, incendio o sabotaje en esa sección. Poco después, también se hallaron los dos motores, separados del fuselaje antes del impacto, y depositados en distintas calles del vecindario. Esto solo podía significar una cosa. El avión se desintegró antes de tocar el suelo. Con estas pistas, los investigadores empezaron a descartar un ataque terrorista. No había rastro de explosivos, ni señales de fuego a bordo antes del impacto. El perfil del suceso era distinto, más cercano a un fallo catastrófico que a una agresión externa. La atención se centró entonces en algo más complejo y técnico. ¿Había sido un fallo estructural? ¿O algo que ocurrió en la cabina de mando? Pero lo que revelarían las cajas negras más adelante pondría en jaque no solo a los pilotos, sino también a la propia industria aeronáutica. A las 9:14, el vuelo 587 despegó sin complicaciones desde la pista 31L. Todo parecía normal. Pero menos de un minuto después de levantar el tren de aterrizaje, la cabina comenzó a registrar turbulencia. Eran las estelas del Boeing 747, de Japan Airlines, que había despegado justo antes que ellos. El primer oficial Sten Mollin, que iba a los mandos, comenzó la sacudida. La respuesta del capitán States fue tranquila, incluso casual. Pero segundos después, Mollin comenzó a realizar una serie de movimientos bruscos con los pedales del timón de dirección, intentando corregir lo que él percibía como una pérdida de control lateral. Lo alarmante fue la intensidad y rapidez con la que Mollin aplicó estos movimientos. En lugar de pequeñas correcciones, pisó los pedales de lado a lado de forma agresiva y repetida. En un lapso de apenas 20 segundos, aplicó 5 fuertes oscilaciones completas del timón. El resultado fue devastador. A las 9:15:56, una serie de alarmas y sonidos de ruptura se registraron en la cabina. El estabilizador vertical se desprendió, provocando una pérdida instantánea de control. Casi al mismo tiempo, ambos motores se soltaron por la violencia de la oscilación. El avión entró en un picado irrecuperable. El último registro en la grabadora de voces fue un grito ahogado del capitán States. Duró solo 96 segundos desde el despegue hasta el final. Los investigadores quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que un piloto con formación de alto nivel provocara la destrucción del avión solo con el timón de dirección? ¿Era un error de juicio? ¿O había algo más profundo en el diseño o en la formación que se estaba pasando por alto? La tragedia había ocurrido en segundos, pero encontrar sus causas llevaría meses de polémica y desencadenaría una crisis en los manuales de entrenamiento de pilotos. A medida que la investigación avanzaba, el foco se desplazó del cielo al suelo, concretamente, al diseño del Airbus A300 y al tipo de formación que American Airlines estaba ofreciendo a sus pilotos. El informe de la NTSB reveló algo que dejó helados a muchos expertos. El timón de dirección del A300 era extremadamente sensible, más que en otros aviones de tamaño similar. En circunstancias normales, eso no representaba un problema, salvo si el piloto, como en este caso, aplicaba grandes movimientos de pedal a alta velocidad.
Lo que descubrieron fue alarmante. El sistema de control del timón amplificaba los movimientos del piloto en lugar de suavizarlos. Así, lo que para Moline eran correcciones fuertes pero necesarias, en realidad estaban generando fuerzas laterales colosales en la cola del avión. El estabilizador vertical estaba diseñado para soportar una carga significativa, pero no para sobrevivir a 5 sacudidas extremas en pocos segundos. Fue esa secuencia lo que desgarró su base. Entonces surgió una pregunta clave. ¿Por qué un piloto entrenado reaccionó de forma tan agresiva? ¿Fue un acto imprudente o un resultado directo de su formación? La respuesta apuntaba a una falla sistémica. American Airlines había estado entrenando a sus pilotos para reaccionar con firmeza ante turbulencias. En los simuladores se enfatizaba la necesidad de usar el timón si el avión se sentía inestable. Pero nunca se les enseñó que a velocidades altas, esos movimientos podían destruir literalmente la aeronave. El manual de entrenamiento incluso contenía gráficos que exageraban la utilidad del timón como herramienta de control lateral, sin explicar sus riesgos. En cierto modo, el primer oficial Moline hizo exactamente lo que le habían enseñado. Sin embargo, un comandante de American Airlines, que voló varias veces con el primer oficial en el 727, declaró a los investigadores de la Junta de Seguridad que durante un vuelo, el primer oficial había sido muy agresivo con los pedales del timón tras encontrarse con turbulencia de estela. El comandante pensó que el avión había perdido un motor, y por tanto, centró su atención en los instrumentos de motor, y le preguntó al primer oficial qué estaba haciendo, a lo que éste respondió que estaba nivelando las alas debido a la turbulencia de estela. El comandante, que tenía los pies sobre los pedales del timón, pensó que el primer oficial había llevado el timón hasta sus topes máximos. Consideraba que la turbulencia de estela solo requería el uso de los alerones para nivelar las alas, y que el primer oficial no realizó ese tipo de maniobras. El comandante recordó haberse sorprendido por el uso que hizo el primer oficial del timón de dirección, e indicó que esas acciones no nivelaron las alas, sino que generaron movimientos de guiñada a izquierda y derecha, así como fuertes cargas laterales sobre el avión. Además, le indicó al primer oficial que su uso de los pedales del timón había sido bastante agresivo. Pero el primer oficial insistió en que el programa avanzado de maniobras de aeronaves de American Airlines le indicaba que debía utilizar los pedales del timón de esa manera. El comandante no estuvo de acuerdo con esto, y le dijo que el manual establecía que el timón debía utilizarse a velocidades más bajas, mientras le aconsejó revisar el manual cuando regresara a casa, y que fuera menos agresivo con los pedales del timón. La polémica fue inmediata. Airbus defendió el diseño de su avión. American Airlines culpó a la forma en que el piloto interpretó el entrenamiento. Y la FAA, la Autoridad de Aviación, fue criticada por no haber detectado antes esta debilidad en el sistema de formación. Una mezcla letal de un diseño sensible, una reacción excesiva y una instrucción incompleta. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Quién tenía la culpa final? Tras 2 años de análisis, reconstrucciones digitales y simulaciones en túneles de viento, la NTSB publicó su informe final en octubre de 2004. El documento no solo arrojaba luz sobre lo ocurrido en el vuelo 587, también destapaba errores profundamente arraigados en la industria de la aviación. El veredicto oficial fue claro. La causa probable del accidente fue la reacción excesiva del primer oficial, al encontrar turbulencias poco después del despegue. Sus movimientos extremos del timón provocaron fuerzas laterales que excedieron el diseño estructural del avión, arrancando el estabilizador vertical. Pero eso no fue todo. La NTSB también apuntó fallos serios en el programa de formación de American Airlines, donde se había sobreestimado el uso del timón como herramienta de control, sin advertir los peligros reales de su abuso a altas velocidades. El informe puso en entredicho 3 actores clave. El piloto por su reacción desproporcionada. American Airlines por su instrucción técnica incompleta y en parte errónea. Airbus por el diseño de un sistema tan sensible y sin una protección adecuada ante usos extremos. American Airlines, aunque no fue directamente responsabilizada legalmente, modificó su programa de entrenamiento, eliminando referencias erróneas y revisando sus procedimientos de manejo del timón. Airbus, por su parte, reforzó la documentación técnica y colaboró en estudios para revisar las tolerancias estructurales de su flota.
El accidente del vuelo 587 también llevó a cambios regulatorios. La FAA actualizó sus recomendaciones sobre el diseño de timones y sobre cómo entrenar a los pilotos en el manejo de turbulencias. Aunque los nombres de las víctimas se grabaron en un monumento en Rockaway Península, la herida en la memoria de Nueva York quedó abierta por mucho tiempo. No solo por la tragedia, sino porque ocurrió cuando el país aún lloraba por las víctimas del 11 de septiembre. Fue, en muchos sentidos, una segunda herida en la misma ciudad. La historia del vuelo 587 no es solo la de un accidente aéreo. Es la de un sistema que falló en varios niveles. Y de cómo a veces los errores más graves no están en el cielo, sino en lo que se aprende en tierra. El vuelo 587 de American Airlines no fue víctima de una tormenta, ni de un sabotaje, ni de un fallo técnico imprevisto. Fue víctima de una cadena de errores humanos, decisiones institucionales mal calibradas y un diseño que no perdonaba el más mínimo exceso. El primer oficial actuó creyendo que estaba salvando el avión. No sabía que en realidad lo estaba llevando al límite, un límite que jamás debió haberse alcanzado simplemente con los pedales. La tragedia de Queens no solo dejó 265 muertos, dejó una advertencia brutal a toda la industria de la aviación. No basta con construir aviones resistentes. Hay que formar pilotos con información precisa, realista y completa. Y hay que asumir que incluso los actos bien intencionados pueden desencadenar consecuencias fatales si el conocimiento no está bien transmitido. Hoy, el caso del vuelo 587 se estudia en escuelas de aviación de todo el mundo, como ejemplo de lo que ocurre cuando la teoría no coincide con la práctica. También como recordatorio de que en el cielo, la precisión no es un lujo, es la única garantía de volver a casa. Un Boeing 777, con más de 300 personas a bordo, desciende en su aproximación final al aeropuerto de San Francisco, ubicado en una península rodeada de agua. Los pasajeros no son conscientes del peligro, pero los pilotos están desconcertados por la falta de respuesta de la aeronave. Testigos horrorizados observan cómo el enorme avión intenta desesperadamente ganar altura. El capitán empuja las palancas de potencia al máximo, pero ¿aún estaba a tiempo? ¿O era demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 214 de Asiana Airlines. 6 de julio de 2013. Aeropuerto Internacional de Incheon, Corea del Sur. 291 pasajeros abordaban un Boeing 777 operado por Asiana Airlines con destino a San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. Les esperaba un viaje de 10 horas a través del Océano Pacífico. Casi la mitad de los pasajeros eran ciudadanos chinos que hacían escala en Seúl tras partir de Shanghái. Entre ellos un grupo de 70 estudiantes y profesores, que viajaban a Estados Unidos para un campamento de verano. A bordo también había 77 surcoreanos, 61 ciudadanos estadounidenses y personas de otras nacionalidades. En cabina se encontraban 12 auxiliares de vuelo. Todo indicaba que sería un vuelo rutinario. Asiana Airlines tenía un buen historial de seguridad, y el Boeing 777-200 era una de las aeronaves más seguras y avanzadas tecnológicamente. El avión, fabricado y adquirido por Asiana en el año 2006, contaba con 37.120 horas de vuelo acumuladas y 5.388 ciclos de despegue y aterrizaje. Estaba equipado con 2 motores Pratt & Whitney PW4090. Desde su introducción 18 años antes, la aeronave nunca había registrado una sola víctima mortal entre sus pasajeros. El vuelo, designado como el 214, tenía prevista su salida de Seúl a las 5 de la tarde hora local. Volaría durante la noche y el amanecer del día siguiente, aterrizando en San Francisco poco antes del mediodía, hora local. Por esta razón, a bordo no había 2 pilotos, sino 4. Al mando del vuelo estaba el capitán Lee Jang-min, de 49 años, un piloto con más de 12.000 horas de vuelo, de las cuales más de 3.000 habían sido en el Boeing 777. Sus compañeros le describían como tranquilo, riguroso en el cumplimiento de los procedimientos y con sólidos conocimientos y habilidades como instructor. Ese rol como instructor sería clave en este vuelo, ya que el capitán Lee ocuparía el asiento derecho para supervisar al piloto a su izquierda, el capitán Lee Kang-kook, de 45 años. Este último estaba en proceso de transición del Airbus A320, la aeronave que había volado durante los últimos 6 años, al Boeing 777.
Aún se encontraba a mitad de su formación para ser certificado como capitán en este modelo, con solo 43 horas de vuelo a bordo. Sin embargo, a pesar de su falta de experiencia en el 777, era un piloto experimentado con casi 10.000 horas de vuelo acumuladas. Poco después, el vuelo 214 dejó la puerta de embarque y llegó a la pista, donde recibió la autorización para despegar. El capitán, bajo supervisión, colocó las palancas de potencia en la configuración de despegue, y momentos después, levantó el avión del suelo. El despegue transcurrió sin problemas, y la aeronave comenzó a ascender con suavidad sobre el mar amarillo. Mientras giraban hacia el noreste en dirección a San Francisco, el capitán supervisaba tanto el rendimiento del avión como el desempeño del capitán en formación. La primera parte del vuelo transcurrió sin incidentes. Mientras el avión avanzaba hacia el este en plena noche, los 291 pasajeros recibieron sus almuerzos y muchos intentaron dormir. Tras 4 horas y 15 minutos de vuelo, llegó el turno de descanso para los pilotos. Los pilotos de relevo asumieron el control en la cabina mientras la tripulación principal se dirigía a la sección de descanso. Disponían de 5 horas de descanso antes de regresar a la cabina poco antes del inicio del descenso a San Francisco. A pesar de las posibles molestias causadas por el ruido de los pasajeros o anuncios por megafonía, ni Asiana Airlines ni los organismos reguladores nacionales consideraban necesario que los vuelos de larga distancia contaran con áreas de descanso separadas, como literas fuera de la cabina de pasajeros. En muchos aspectos, los pilotos del vuelo 214 tuvieron suerte de poder salir de la cabina para descansar. Algunas aerolíneas aún exigen que el descanso se realice dentro de la cabina, para evitar molestias a los pasajeros. Alrededor de las 9 de la noche, hora de Corea según su reloj biológico, el vuelo 214 continuaba su travesía sobre el Pacífico, supervisado por los 2 pilotos de relevo. 4 horas y media después, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada en Corea, el capitán en formación, Lee Kang-kook, regresó a la cabina, media hora antes de lo previsto. Al ser un vuelo de instrucción, quería asegurarse de estar preparado. Esperaba con interés la aproximación a San Francisco, una ciudad a la que no volaba desde hacía 10 años. Sin embargo, también estaba inquieto. En la pista 28L, donde debía aterrizar, se estaban realizando obras, lo que significaba que el sistema dependiente de planeo no estaba operativo. El sistema dependiente de planeo es el componente vertical del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, que proporciona a los pilotos una guía electrónica para descender con precisión hasta la pista. Sin él, Lee Kang-kook tendría que calcular su descenso de forma visual, algo a lo que no estaba muy acostumbrado. Aún así, la aproximación visual no debería ser un problema. Las condiciones meteorológicas en San Francisco eran perfectas, y los pilotos podrían ver la pista desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, los nervios del capitán en formación no eran del todo infundados. Su falta de experiencia en vuelo manual y aproximaciones visuales se debía a la política de Asiana Airlines, que fomentaba el uso de la automatización en la mayor medida posible. De hecho, la aerolínea desaconsejaba activamente el vuelo manual. Un instructor contratado para simuladores de la aerolínea afirmó que los pilotos evitaban volar manualmente por miedo a cometer errores, y esas preocupaciones no eran infundadas. El programa de formación de Asiana Airlines ni siquiera incluía entrenamiento sobre las configuraciones aproximadas de actitud y potencia necesarias para seguir un descenso estándar de 3 grados hasta la pista. En otras palabras, los pilotos de Asiana estaban tan acostumbrados a depender de la automatización y a seguir los mismos procedimientos repetitivos que cuando surgía una situación inusual, como en este caso la ausencia de la pendiente de planeo, no se sentían seguros pilotando el avión manualmente con referencias visuales. De hecho, esta sería la primera aproximación del capitán Cook en el Boeing 777, sin la ayuda de una pendiente de planeo. Su principal preocupación no era el tener que realizar una maniobra peligrosa. Lo que de verdad le preocupaba era que, si no ejecutaba correctamente la aproximación visual, podría no superar su examen. Esta preocupación daba vueltas en su mente, mientras se preparaba para la aproximación y comenzaba el descenso hacia San Francisco. Pero la historia del vuelo 214 no se reduce simplemente a una falta de familiaridad con cómo realizar una aproximación visual. El Boeing 777 es diferente al Airbus A320, con el que el capitán Cook estaba acostumbrado a volar. Una diferencia clave entre ambas aeronaves es cómo funciona el sistema de autothrottle,
En unos momentos veremos cómo esta pequeña diferencia jugó un papel crucial en los eventos que estaban a punto de desarrollarse. A las 4:10 de la mañana, hora local en San Francisco, o las 2:45 de la mañana según el reloj biológico de los pilotos, a medida que se acercaban al aeropuerto, la carga de trabajo de los pilotos comenzó a aumentar. Poco después de que los pilotos completaran la lista de verificación de descenso y tuvieran la reunión sobre la aproximación, el primer oficial de relevo volvió a entrar en la cabina y se sentó en el asiento trasero central, detrás de los pilotos. Su función sería actuar como un par de ojos adicionales para monitorear la aproximación, ya que el capitán estaría completamente ocupado con su rol de instrucción. Mientras tanto, a medida que el vuelo 214 descendía hacia el aeropuerto, todo transcurría con normalidad. Los pilotos incluso se tomaron un momento para apreciar el icónico paisaje de la ciudad, con el capitán comentando sobre el puente de la bahía de San Francisco. Poco después, mientras descendían desde los 6.300 pies, 1.920 metros, los pilotos informaron a control de tráfico aéreo que ya tenían visibilidad del aeropuerto. Tal como se esperaba, el controlador autorizó el vuelo para una aproximación visual a la pista 28L. A partir de este momento, las cosas comenzaron a suceder rápidamente. Aunque la pendiente de planeo no estaba disponible, el localizador seguía operativo. El localizador indica a los pilotos su posición en relación con la línea central de la pista, es decir, si están a la izquierda o a la derecha de ella. El plan de la tripulación era seguir el localizador para la orientación lateral y usar su propio juicio para la orientación vertical. Poco después, los ordenadores del avión detectaron la señal del localizador, y el piloto automático comenzó a alinear el avión con la línea central de la pista. En este punto, todo lo que el capitán en formación, Lee Kang-kook, tenía que hacer era mantener una tasa constante de descenso mientras reducía la velocidad de 250 nudos, 463 km por hora, a la velocidad objetivo de aproximación de 137 nudos, 253 km por hora. La pregunta ahora era, ¿dónde debería comenzar su descenso? Incluso cuando se vuela en los aviones más avanzados, los pilotos aún utilizan cálculos básicos para asegurarse de que la aeronave comience a descender en el lugar adecuado y con la tasa correcta. Se divide la altitud por 1000 y se multiplica por 4. De esta forma se obtendrá el número de millas necesarias para que el avión descienda y aterrice. Por ejemplo, si el avión está a 15.000 pies, 4.500 metros, la distancia necesaria sería de 60 millas, 111 kilómetros. Esa es la distancia a la que debe comenzar el descenso. Pero, ¿qué pasa con la tasa de descenso? Para mantener un perfil de descenso estándar de 3 grados, los pilotos dividen la velocidad sobre el terreno del avión entre 2 y añaden un 0. Así, si la velocidad sobre el terreno del avión es de 200 nudos, 370 km por hora, la tasa de descenso necesaria para mantener una pendiente de planeo de 3 grados sería 200 dividido entre 2, lo que da 100 y al añadir el 0, da 1000. Con una tasa de descenso de 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo, los pilotos pueden monitorear el descenso utilizando un instrumento y ajustarlo según sea necesario. Sin embargo, debido al énfasis de Asiana en la automatización, Cook no estaba acostumbrado a realizar estos cálculos. Estaba acostumbrado a una situación en la que la pendiente de planeo estaba activa en la pista, lo que le permitía simplemente seguir los directores de vuelo hasta la pista. A medida que el avión reducía la velocidad, el autothrottle disminuía la potencia de los motores, y es aquí donde necesitamos ser un poco más técnicos sobre los modos de automatización del Boeing 777, porque lo que está a punto de ocurrir en este vuelo es el resultado directo de la falta de familiaridad del piloto con las complejidades del sistema de autothrottle del avión. El piloto automático y el autothrottle tienen 3 modos de operación. El primero de estos es el modo de velocidad vertical. La velocidad vertical se refiere a lo rápido que el avión está ascendiendo o descendiendo, y se mide en pies por minuto. Cuando el piloto automático está en modo de velocidad vertical, ajusta la inclinación del avión, hacia arriba o hacia abajo, para lograr la velocidad vertical establecida por los pilotos. En este modo, la velocidad del avión, es decir, su velocidad aérea, está controlada por la potencia de los motores. El segundo modo es el modo de cambio de nivel de vuelo, o cambio de velocidad en nivel de vuelo. En este modo, las cosas funcionan al revés. El avión controla la velocidad aérea, no usando los aceleradores, sino inclinando el avión hacia arriba o hacia abajo.
Así, cuando necesita ir más rápido, se inclina hacia abajo, y cuando necesita ir más lento, se inclina hacia arriba. En este caso, la tasa a la que asciende o desciende, es decir, la velocidad vertical, está controlada por la potencia de los motores. El tercer modo, y el más crucial para entender lo que está a punto de suceder aquí, es el modo de hold, mantener. En este modo, el motor del autothrottle se desconecta de la palanca de potencia, por lo que el autothrottle ya no controla la velocidad aérea, ni la velocidad vertical del avión. El autothrottle puede entrar en el modo hold si el piloto mueve manualmente las palancas de potencia, o si el modo de velocidad vertical es Flight Level Change Speed, cuando las palancas de potencia llegan a la posición de Flight Idle. Si todo esto te ha parecido mucha información para asimilar, es normal. Los pilotos pasan bastante tiempo familiarizándose con estos modos y sus aplicaciones durante su formación. El capitán en formación Cook, por su parte, había cubierto estos modos en la escuela de tierra en Corea, pero eran muy diferentes de los modos a los que se había acostumbrado en el Airbus A320. Ahora tendría que aplicar su conocimiento sobre ellos en el mundo real, mientras volaba una aproximación visual desconocida hacia un aeropuerto con mucha actividad, al que nunca había volado, a las 3 de la mañana según su reloj biológico. Todo mientras estaba supervisado por alguien que podría fácilmente decidir que su reciente cambio de carrera no era para él. El avión estaba ahora a 14 millas náuticas del umbral de la pista, 26 kilómetros. En este punto, se encontraba ligeramente por encima de la altitud que debería haber tenido para una pendiente de planeo del 3 grados. El capitán en formación sugirió que descendieran lentamente hasta los 1800 pies, 548 metros, y Cook seleccionó esa altitud en el panel del piloto automático. El control de tráfico aéreo solicitó a los pilotos que mantuvieran su velocidad en 180 nudos, 333 km/h, hasta estar a unos 9 kilómetros de la pista. Los pilotos confirmaron la solicitud, pero esto les puso bajo más presión para descender el avión a tiempo. El capitán Cook seleccionó dicha velocidad en el panel del piloto automático, y le pidió al capitán que bajara los flaps al 5, pero el avión aún iba demasiado rápido para extender los flaps de forma segura al 5, por lo que el capitán tuvo que esperar un poco antes de bajarlos. Este fue el primer error que mostró que los pilotos empezaban a perder el control sobre su aeronave. El avión aún volaba más rápido que la velocidad seleccionada de 180 nudos, 333 km/h, así que, para reducir la velocidad, el piloto automático levantó el morro del avión. Esto era lo esperado, dado que el autothrottle estaba en modo de cambio de nivel de vuelo, como mencionamos antes. Pero había un problema. El avión ya estaba más alto de lo que debía, y esta elevación de la nariz lo llevó aún más por encima de la trayectoria de planeo ideal. La tasa de descenso se redujo a un tercio de su velocidad anterior. Una pequeña desviación del camino ideal no era un gran problema, ya que los pilotos disponían de algunas herramientas para corregir el rumbo y regresar a la trayectoria correcta. Finalmente, Cook reconoció la necesidad de reducir la velocidad, y poco después pidió que se bajara el tren de aterrizaje. Unos momentos después, el capitán instructor finalmente señaló lo obvio. El avión iba demasiado alto. En este punto, parecía que incluso el capitán instructor comenzaba a sentirse algo estresado. Esto no era sorprendente, ya que era la primera vez que operaba como capitán instructor en el 777, y esta situación ponía a prueba sus habilidades tanto como las del capitán que supervisaba. Cook afirmó que descendería más pronunciadamente y ajustó una velocidad vertical de 1500 pies por minuto. Era bastante altura para una aproximación final, y realmente fue un último intento por lograr que el avión se alineara correctamente con el perfil vertical. Sin embargo, parecía dar resultado. Con esta mayor velocidad vertical, el 777 comenzó a acercarse lentamente a la senda de planeo de 3 grados, y la resistencia adicional del tren de aterrizaje extendido finalmente permitió que la velocidad se estabilizara. A pesar de que las cosas parecían empezar a encaminarse, el avión seguía estando por encima de la senda de planeo ideal. Después, el capitán instructor anunció 1000, y Cook redujo la tasa de descenso del avión a 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo. Una vez más, el avión comenzó a alejarse de la senda de planeo ideal. 1000 pies por minuto no fue suficiente para alinearlo con el perfil de descenso a tiempo. A medida que el avión descendía desde los 3000 pies, 910 metros, el controlador de aproximación pasó el vuelo 214 a la Torre de San Francisco. Durante el briefing de la aproximación, los pilotos habían discutido que, en caso de un go-around, deberían ascender a 3000 pies.
Así que al pasar por los 3000 pies, Cook ajustó el panel del autopiloto y aumentó la altitud previamente seleccionada de 1800 pies, 550 metros a 3000 pies, 910 metros. En un intento por reducir la velocidad, Cook solicitó flaps al 20 e inmediatamente seleccionó una velocidad de 152 nudos, 280 km/h, y pidió flaps 30. Esta fue la segunda vez que pidió una configuración de flaps demasiado alta para la velocidad del avión. En ese momento la velocidad era 174 nudos, 320 km/h, y necesitaba bajar a 170 nudos, 310 km/h, antes de poder extender los flaps al 30. El capitán instructor dijo: "Speed check, flaps 30, señor", señalando que aún estaban por encima del límite de velocidad de 170 nudos, 310 km/h. El avión seguía volando demasiado alto y rápido, y con cada segundo que pasaba, las opciones del capitán instructor para salvar la aproximación se reducían. La opción más sensata habría sido admitir el error y comenzar un go-around. Si lo hacían, podrían realizar una segunda aproximación a una velocidad más baja y controlada. Otra opción era descender más rápido y desplegar los frenos de velocidad. No obstante, no realizaron ninguna de las dos opciones. En lugar de esto, al seleccionar Flight Level Change Speed, Cook había puesto el avión en un ascenso hacia los 3000 pies, 920 metros. Su falta de familiaridad con los modos de automatización del avión, combinada con la fatiga y su falta de práctica en este tipo de aproximación, lo llevó a hacer algo sin sentido. Pero los pilotos son humanos, y errores de este tipo no son del todo infrecuentes. De hecho, precisamente por eso había 3 pilotos en la cabina en lugar de 2. Sin embargo, cuando las aproximaciones van mal y están tan cerca del suelo, la mejor opción es realizar un go-around. Pero eso no fue lo que hicieron los pilotos del vuelo 214. En su lugar, el capitán no dio ninguna explicación ni consejo. Eventualmente, Cook se dio cuenta de la situación en la que se había metido. Para evitar que el 777 siguiera ascendiendo, desconectó el autopiloto, evitando que los motores proporcionaran potencia de ascenso, y manualmente colocó las palancas de empuje a la posición de ralentí, lo que cambió el modo de autothrust a hold. Como se mencionó anteriormente, esto resultó en que el motor del autothrottle se desconectara de las palancas de empuje. La potencia del motor estaba ahora, literalmente, en manos del capitán de entrenamiento. El autopiloto ya no tenía nada que ver con la velocidad del avión. Sin embargo, las aerolíneas tienen procedimientos operativos estándar para evitar esta confusión en la cabina. Como regla, todos los cambios en los modos de autothrottle o autopiloto deben ser anunciados por el piloto que está a los mandos, para mantener al tanto al piloto que está monitorizando. Los cambios de modo aparecen en los displays principales de vuelo de ambos pilotos, y los pilotos se acostumbran a anunciarlos casi de manera refleja. En este caso, ninguno de los pilotos anunció los cambios. Como resultado, ambos creían que el autothrottle seguía en el modo de velocidad, controlando la velocidad del avión. En ese momento, el capitán Cook fijó la velocidad objetivo de 137 nudos, 253 km/h, en el panel del autopiloto. Sin embargo, a estas alturas, establecer cualquier velocidad en el autopiloto habría sido inútil, ya que con la palanca de empuje en ralentí y los motores del autothrottle desconectados, la velocidad del avión dependería completamente de su inclinación, no de los motores. Una vez más, los pilotos habrían sabido esto, si hubieran estado monitorizando los cambios de modo en sus displays principales de vuelo, pero ahora estaban demasiado preocupados para fijarse en esto. Faltaban 3 millas por recorrer, 5,5 kilómetros, y el avión seguía demasiado alto, sin descender lo suficientemente como para volver a la ruta de planeo. Sin embargo, con los motores en ralentí, la velocidad al menos ahora estaba disminuyendo, lo que era positivo, aunque por razones equivocadas. A pesar de toda la confusión sobre los modos del autopiloto, una cosa estaba clara. A través del parabrisas, los pilotos podían ver claramente 4 luces blancas junto a la pista. Estas luces son conocidas como luces PAPI, Precision Approach Path Indicators, que indican la posición del avión en relación con la ruta ideal de planeo. Si el avión está en la ruta de planeo, verán 2 luces rojas y 2 blancas. Si el avión está ligeramente bajo, habrá 3 rojas y 1 blanca. Si está demasiado bajo, habrá 4 luces rojas. Si está un poco alto, verán 3 luces blancas y 1 roja. Y si está demasiado alto, verán 4 luces blancas.
En este caso, el sistema PAPI mostraba 4 luces blancas, lo que significaba que estaban muy por encima de lo necesario. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros no tenían ni idea de que la situación se estaba complicando. Todo parecía completamente normal mientras el avión sobrevolaba la bahía. El capitán Cook solicitó que apagaran los directores de vuelo, lo cual era un procedimiento estándar en Asiana para todas las aproximaciones visuales, al no ofrecen información relevante en este punto. Sin embargo, el capitán en entrenamiento cometió un error, pequeño pero fatal. El procedimiento estándar era apagar ambos directores de vuelo y después el piloto en entrenamiento. En este caso, el capitán Lee Kang-Cook encendiera de nuevo su propio director de vuelo. Esto permitía restablecer el modo del auto thrust, pasando de hold a speed mode. Si este procedimiento se hubiera realizado correctamente, el auto thrust habría ajustado la potencia de los motores para mantener la velocidad establecida en el autopiloto. Sin embargo, en este caso, el capitán en entrenamiento, Cook, solo apagó el del capitán instructor, Lee Jong-min, pero nunca reactivó el suyo. Como resultado, el auto thrust permaneció en hold y no corrigió la pérdida de velocidad. Justo antes de que el avión descendiera por debajo de 1000 pies, 305 metros, el capitán en entrenamiento comentó que el avión estaba demasiado alto. Cook respondió empujando los mandos de control hacia adelante, pero fue demasiado. Cuando el piloto realizó esta acción, la velocidad vertical aumentó excesivamente a casi el doble del límite permitido por los procedimientos operativos estándar de Asiana. Esta desviación fue señalada de inmediato por el primer oficial de relevo, pero inexplicablemente no se tomó ninguna acción correctiva. Poco después, el primer oficial llamó la atención sobre la alta tasa de descenso con la advertencia Sink Rate. Con esta velocidad de descenso excesiva, el avión comenzó a acercarse a la senda de planeo de 3 grados al descender a 500 pies de altitud, 152 metros. A pesar de los numerosos errores cometidos en esta aproximación, la tripulación aún tenía una última oportunidad para corregir la situación: el procedimiento de estabilidad a 500 pies. En los aviones comerciales, al alcanzar esta altitud, el piloto monitor anuncia los 500 pies y el piloto al mando debe responder con una de dos opciones: stable o go around. Para que la aproximación se considere estable, deben cumplirse 4 criterios. La aeronave debe estar a la velocidad adecuada, en la senda de planeo correcta, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps en la configuración adecuada, y con una tasa de descenso correcta. El vuelo 214 cumplía con todos estos requisitos excepto con el último. Aún descendía a 1000 pies por minuto, 18 km/h, en lugar de los 700 pies por minuto recomendados, 12 km por hora. Además, los motores seguían en ralentí cuando, debido a la resistencia aerodinámica generada por los flaps y el tren de aterrizaje, se esperaría que estuvieran proporcionando aproximadamente un 50% de potencia. Este factor era crítico porque, en caso de aterrizaje frustrado, los motores de un reactor tardan entre 7 y 10 segundos en acelerar desde el ralentí hasta su máxima potencia. Pero aquella tarde, ninguna de estas consideraciones fue tomada en cuenta por los pilotos. El capitán instructor no hizo la llamada de 500 pies, lo que significaba que tampoco hubo una confirmación de estabilidad, ni una orden de ida al aire por parte del capitán Cook. En última instancia, era responsabilidad del capitán instructor supervisar la aproximación, y aunque no era él quien pilotaba el avión, debía haber insistido en un aterrizaje frustrado al alcanzar los 500 pies. En su lugar, el vuelo 214 continuó con los motores en ralentí mientras descendía por debajo de los 500 pies. Finalmente, al interceptar la senda de descenso ideal, el capitán Cook aumentó el ángulo de ataque del avión. En ese momento, parecía que la tripulación lograría completar el aterrizaje, pero con los motores aún en ralentí, la velocidad continuó disminuyendo. Por primera vez durante la aproximación, el avión comenzó a descender por debajo de la senda de planeo. El capitán Cook se dio cuenta de que las luces PAPI mostraban 3 rojas y una blanca, señal de que estaban volando demasiado bajo. En lugar de mover los mandos de potencia, creyendo que los motores estaban en modo automático de velocidad, intentó corregir el ángulo de planeo aumentando aún más el ángulo de ataque. Esta estrategia habría funcionado en su Airbus A320, donde el sistema de empuje automático habría compensado automáticamente el aumento del ángulo de ataque, aumentando la potencia de los motores. Sin embargo, en el Boeing 777, con los motores en ralentí, esta acción solo agravó la situación. La velocidad se redujo aún más, y el capitán Cook
completamente desconcertado. No entendía por qué la potencia no aumentaba. El avión ahora se encontraba significativamente por debajo de la velocidad de aproximación correcta, con el morro elevado, y a pesar de ello, seguía descendiendo a 900 pies por minuto, 16 kilómetros por hora. Las luces PAPI ahora mostraban 4 luces rojas, una clara indicación de que el avión estaba peligrosamente bajo. Si había un momento para ejecutar una ida al aire, era este. Sin embargo, la única reacción que tuvo la tripulación fue que el capitán Cook elevó aún más el morro en un intento desesperado por recuperar la senda de planeo. El esfuerzo fue inútil. La velocidad era ya tan baja que el flujo de aire sobre las alas no generaba suficiente sustentación para mantener la altitud. El capitán instructor miró la cinta de velocidad. El indicador marcaba 120 nudos, 222 km por hora, cuando debería haberse mantenido en 137, 253 km hora. Estaba desconcertado. ¿Había alguna avería en el avión? Está bajo, Dijo el capitán instructor Lee Yang-min, sin especificar qué parámetro era el que estaba bajo. Pero ni él ni el capitán Cook tocaron los mandos de potencia. Segundos después, la alerta automatizada del avión anunció 100, señalando que solo quedaban 100 pies, 30 metros de altitud sobre el agua. Fue en ese instante cuando el capitán Cook, finalmente consciente de la gravedad de la situación, empujó las palancas de potencia al máximo. Los motores comenzaron a aumentar su potencia, pero de forma extremadamente lenta. Mientras tanto, el avión seguía descendiendo, y la velocidad se desplomó hasta unos irrecuperables 103 nudos, 190 km por hora. Cuando la alerta automatizada anunció 50, el sistema continuó la cuenta regresiva. 40, 30, 20. En un último intento desesperado, Cook ordenó la ida al aire, pero ya era demasiado tarde. Lo hizo 500 pies, 152 metros, por debajo de la altitud en la que debió haberse ejecutado. Con una velocidad de apenas 106 nudos, 196 km por hora, el tren de aterrizaje golpeó violentamente el muro de contención antes del umbral de la pista. Instantes después, la cola del avión impactó contra la estructura y se desprendió, provocando que el fuselaje restante chocara contra la pista 28L. El avión giró de manera incontrolada sobre la punta de su ala izquierda, antes de deslizarse sobre su vientre y detenerse fuera de la pista. Después todo quedó en silencio. De inmediato, la tripulación de cabina más experimentada se dirigió a la cabina de mandos para preguntar si debían evacuar el avión. Sorprendentemente, los pilotos ordenaron esperar. En lugar de iniciar una evacuación inmediata, consideraron prioritario preguntar a control de tráfico aéreo sobre el estado del avión. Sin embargo, un tripulante de cabina que miraba por la ventanilla vio humo y fuego. Sin dudarlo, tomó el intercomunicador y ordenó la evacuación por iniciativa propia. Su rápida reacción salvaría muchas vidas. El accidente se cobró la vida de 3 de los 291 pasajeros. 40 resultaron gravemente heridos. Entre ellos 8 de los 12 tripulantes de cabina, y uno de los 4 miembros de la tripulación de vuelo. Pero, ¿cómo pudo el vuelo 214 llegar a este punto? ¿Cómo es posible que una tripulación tan experimentada cometiera errores tan básicos? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, NTSB, llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el accidente. En su informe final, concluyó que la tripulación había confiado excesivamente en la automatización, sin comprender completamente su funcionamiento. Durante la aproximación, desactivaron involuntariamente el sistema autothrottle y no iniciaron una ida al aire a pesar de que el avión se encontraba fuera de los márgenes permitidos de velocidad y altitud. El informe destacó que la complejidad de los sistemas de piloto automático y autothrottle, que confundieron a la tripulación, no estaba adecuadamente explicada ni en los manuales de Boeing, ni en la formación de pilotos de Asiana. Además, señaló que todos estos fallos probablemente se vieron agravados por los efectos de la fatiga. La NTSB recomendó a Boeing mejorar la formación sobre los distintos modos de automatización para evitar confusiones sobre su activación. También instó a Asiana Airlines a reforzar la instrucción de sus pilotos en el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar, especialmente en lo referente al uso del piloto automático y la correcta comunicación de cambios en los modos de automatización. Otra recomendación clave fue aumentar la práctica de vuelo manual tanto en la formación como en las operaciones diarias. Estas medidas han tenido un impacto significativo en la industria de la aviación,
en un contexto en el que las aerolíneas dependen cada vez más de la automatización. El Boeing 777 sigue siendo una aeronave extraordinariamente segura, pero, como siempre, el verdadero desafío radica en la capacidad de fabricantes, aerolíneas y pilotos para equilibrar los avances tecnológicos con los requisitos de formación que estos cambios implican. All station Tokyo Tower now. Tokyo International Airport is airport is closed. Airport is closed. 2 de enero de 2024. Aeropuerto de Chitose, Sapporo, Japón. Son aproximadamente las 4:30 de la tarde hora local. Sapporo es una ciudad situada al sureste de la isla Hokkaido, que se encuentra en la zona norte de Japón. El vuelo 516 de Japan Airlines se dispone a despegar con dirección al Aeropuerto Internacional de Haneda en Japón, en un vuelo con una duración de aproximadamente 1 hora y media, a bordo de un Airbus A350, con matrícula JA13XJ, provisto de 2 motores Rolls-Royce Trent XW. El avión es relativamente nuevo, ya que fue adquirido por la compañía en noviembre de 2021. Los 367 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación embarcan en este momento a bordo. La aeronave continúa el rodaje y se alinea en la pista de despegue, esperando la señal de la torre de control. Al recibir la confirmación de salida del control del aeropuerto de Chitose, el Airbus A350 despegó sin complicaciones. Nada hacía sospechar a los 367 pasajeros y 12 tripulantes de cabina, lo que iban a encontrarse al final de este vuelo. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos japoneses que se dirigían a sus casas por las vacaciones de Año Nuevo. La situación en Japón, en esos momentos, era complicada ya que había sido sacudido por un terrible terremoto y se encontraba bajo alerta de tsunami, por lo que la Guardia Costera estaba realizando maniobras de ayuda y rescate en toda la zona. El vuelo transcurrió con normalidad sin ninguna complicación. Todo marchó como de costumbre en un vuelo rutinario. Hacia las 5:30 de la tarde, el vuelo 516 de Japan Airlines estaba llegando a su destino. Ya había anochecido y el cielo estaba despejado. El vuelo 516 se aproximaba al aeropuerto de Haneda en Japón. A las 5:43 de la tarde, hora local, recibió instrucciones de la torre de control para continuar con la aproximación al aeropuerto de Haneda. El Airbus continuó su aproximación y 1 minuto y medio después, el controlador confirmó la autorización para aterrizar en la pista 34R. 1 minuto y medio después, el vuelo 516 de Japan Airlines recibió autorización de la torre de control para aterrizar. Comenzaron el descenso. El Airbus A350 de Japan Airlines estaba realizando una maniobra de aproximación rutinaria a la pista 34R que se le había asignado. No era la pista habitual para los vuelos de Japan Airlines procedentes de Sapporo, que solían ser enviados a la pista 34L, situada en la parte central del aeropuerto de Haneda. Pero ese día, por motivos desconocidos, el aterrizaje del vuelo 516 fue asignado a la pista 34R. Este cambio no habitual fue uno de los que marcaría el fatídico destino final de este vuelo. Todo apuntaba a que el viaje rutinario de 1 hora y media de duración del vuelo 516, procedente de Sapporo, al norte de Japón, finalizaría sin incidentes. Nada hacía sospechar lo que estaba a punto de suceder, que marcaría para siempre la historia de la aviación en el aeropuerto de Haneda. La maniobra de aproximación del Airbus A350 comenzó con normalidad, pero pocos minutos después de comenzar el descenso, cuando ya estaban prácticamente tocando la pista, notaron un gran impacto contra un objeto no identificado. ¿Qué estaba ocurriendo? Los pilotos no entendían nada y apenas podían ver qué estaba ocurriendo. De repente el avión se vio envuelto en llamas. Afortunadamente el Airbus de Japan Airlines había tocado tierra, pero el fuego se había apoderado por completo de la aeronave. En ese mismo instante, la torre de control recibió una llamada del capitán de otro vuelo diciendo lo siguiente.
El morro de la aeronave se inclinó fuertemente hacia adelante. Habían perdido el tren de aterrizaje delantero en el impacto. Los pasajeros, poseídos por el caos y la desesperación de la situación, buscaban una explicación a todo esto. Estaban aturdidos. No sabían si estaban aún en el aire o estaban en tierra. Uno de los pasajeros observó por la ventana que estaban en tierra. Las alas del Airbus estaban intactas. Sin embargo, las llamas surgían del centro de la aeronave y se estaban apoderando de ella. Los pasajeros se echaron al suelo en un intento por salvarse de la situación. Rápidamente llegaron los servicios de emergencias. Abrieron las puertas de emergencias de la parte izquierda y de la parte derecha de la aeronave. Intentaron abrir las puertas de la parte central, pero era imposible. Se encontraban bloqueadas. Inmediatamente se percataron de que el motor derecho aún seguía en marcha, motivo por el cual las puertas centrales de la aeronave no se abrían. Evitaron a toda costa la evacuación en la parte trasera del motor que aún seguía en marcha, ya que era demasiado peligroso. Había riesgo de explosión y debían evacuar la aeronave a toda velocidad. Finalmente, los 367 pasajeros y los 12 tripulantes de cabina, aturdidos por la situación, salieron con vida de la aeronave por las rampas de emergencia. Al menos 17 de ellos resultaron heridos. Una vez fuera del Airbus, fue en ese preciso instante cuando se percataron de la gravedad del incidente. Habían chocado contra otro avión, un Bombardier Dash 8-300 turbohélice de la Guardia Costera de Japón, entregado a la Guardia Costera en el año 2009. El avión iba cargado de suministros para ayudar a las víctimas del terremoto ocurrido el día anterior en la zona del mar de Japón. Era uno de los 4 aviones que se había habilitado para proporcionar ayuda a las zonas afectadas. A bordo del Bombardier iban 6 oficiales de la Guardia Costera japonesa. Habían embarcado en la aeronave hacía pocos minutos, una vez confirmada la carga de los suministros. Una vez a bordo, comenzaron el rodaje en dirección a la pista 34R, asignada para su despegue. Pero antes, habían recibido órdenes de la torre de control de esperar en la salida C5 para poder despegar posteriormente. Por motivos aún desconocidos, cuando el vuelo 516 de Japan Airlines estaba tomando tierra, el Bombardier no se encontraba esperando en la salida C5. Ya había entrado en la pista 34R y fue justo en ese momento cuando se produjo el impacto. El Airbus A350 de Japan Airlines se encontraba envuelto en llamas, con las rampas de emergencia desplegadas a ambos lados del avión, y este se veía inclinado hacia adelante, con el tren de aterrizaje delantero dañado, mientras el humo se elevaba por encima de la aeronave. Los bomberos luchaban contra las llamas. Los tripulantes de la aeronave de la Guardia Costera no tuvieron la misma suerte. A bordo del Bombardier viajaban el piloto Genki Miyamoto, de 39 años de edad, el copiloto Nobuyuki Tahara, de 41 años, el operador de radio de 27 años de edad, Yoshiki Ishida, Wataru Tatewaki, de 39 años como operador de radar, los mecánicos Shigeaki Rato, de 56 años, y Makoto Uno, de 47. De los 6 pasajeros a bordo del Bombardier, 5 de ellos fallecieron. Únicamente el piloto Genki Miyamoto logró sobrevivir, aunque con graves heridas. Esta misma aeronave ya había sido protagonista de un incidente durante el terremoto y tsunami de 2011, quedando dañada cuando estaba estacionada en el aeropuerto de Sendai. La aeronave fue reparada y puesta nuevamente en servicio. El impacto desató una gran bola de fuego. Se vio al Airbus de Japan Airlines envuelto en llamas y resbalando por la pista, a causa de haber perdido el tren de aterrizaje. La velocidad de reacción de los servicios de rescate permitieron sacar con vida a la tripulación y pasajeros del Airbus. El aeropuerto de Haneda fue cerrado inmediatamente, desviando todos los vuelos que tenían programados a otros aeropuertos cercanos y cancelando numerosos vuelos que tenían salida en Haneda. Con los restos del Airbus A350 de Japan Airlines aún sobre la pista carbonizados, el avión quedó totalmente destruido, sin posibilidad de ser reparado. La misma noche de accidente, se comenzó a operar de nuevo en algunas pistas que fueron abiertas. ¿Qué ocasionó este terrible accidente? ¿Por qué el piloto de la Guardia Costera no se detuvo en la salida C5? ¿Podría tratarse de un error humano? ¿O un problema de comunicación con la torre de control? Aún se están realizando las investigaciones sobre la causa del accidente y cómo podría haberse evitado, pero se informa de que el vuelo 516 de Japan Airlines tenía permiso de aterrizaje. No obstante, no queda claro si el Bombardier de la Guardia Costera también interpretó de alguna manera que tenía permiso.
ya que las instrucciones de la grabación del ATC no dejan clara la respuesta del bombardier confirmándolo. Sin embargo, una copia de la transcripción de la grabadora del ATC, proporcionada por las autoridades de Japón, muestran que el avión de la Guardia Costera confirma que debe esperar en la salida C5 antes de tomar la pista 34R. Se está investigando si se produjo algún fallo en la comunicación con el control de tráfico aéreo. La maniobra de evacuación en aviones de pasajeros modernos debe de realizarse por completo en menos de 90 segundos utilizando las rampas de emergencia. Los fabricantes llevan a cabo simulacros para comprobar que cumplen este margen de tiempo con el avión completamente lleno de pasajeros. El Airbus de Japan Airlines tardó más de lo esperado, en parte por la complicación con la apertura de algunas de las puertas. Pudo ser una gran catástrofe, ya que al superar el tiempo previsto, los riesgos eran aún mayores. Afortunadamente, todos fueron evacuados a tiempo y salieron con vida. No son habituales los accidentes entre aeronaves por impacto en tierra y en caso de suceder no suelen ser graves, ya que suelen ser durante el tramo de rodaje, cuando las aeronaves se mueven a velocidades muy lentas. A pesar de esto, uno de los peores accidentes en la historia de la aviación ocurrió en pista, cuando dos Boeing 747 de KLM y Pan Am colisionaron en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Puedes verlo en el vídeo que preparamos sobre este suceso.